Queridos amigos, como todas las semanas y en especial como todos los lunes, les damos la bienvenida a este nuevo estreno en vivo y en directo de Cultura Verdadera. Hacemos cultura en vivo y en directo en la televisión abierta y donde ustedes son protagonistas de cada uno de nuestros capítulos con nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red, para que puedan opinar y sobre todo preguntar a nuestro panel de expertos que hoy nos acompañan. Quiero contarles que hoy día hablaremos de la educación en Chile. Cuando Chile está enfrentando un proceso de crisis en cuanto a la educación, cuando revisamos que desde el año 2006, cuando los estudiantes salen a la calle, la llamada revolución pingüina, y el gobierno de turno tiene que girar en 180 grados su programa, y donde ha pasado prácticamente una década y los problemas más esenciales, los estructurales, se siguen discutiendo, uno dice, ¿pero qué había antes de todo esto? ¿Qué ha pasado en el último siglo en torno a la educación chilena? Es por eso que hemos tomado desde 1920 y hasta la actualidad prácticamente un siglo para discutir los distintos procesos que han ido transformando y han visto evolucionar la educación en Chile. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, todos expertos en la materia, para poder tener un baño histórico que sí que nos hace falta. Nos acompaña esta noche y estamos contentos que haya regresado el profe Gabriel Salazar. Él es Premio Nacional de Historia, docente de la Universidad de Chile. Don Gabriel, qué bueno que nos vino a ver, ¿eh? Buenas noches. Nos acompaña también don Víctor Orellana, sociólogo, director de la Fundación Nodo 21. Víctor, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Representante de las damas, qué bueno tener a Alejandra Falabella, investigadora CIDE de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Sociología de la Educación además. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y don Jacinto Gorosabel, editor en la Dirección de Investigación de la Universidad del Desarrollo. Jacinto, quien además acaba de lanzar este libro que lleva por título La educación en la encrucijada, Estado docente o sociedad docente, en coautoría con Cristian Larroulet. Jacinto, gracias por la visita también. Gracias por la invitación. Bueno, quiero partir con una pregunta abierta a cada uno de ustedes, ¿no? Según su formación, según sus propias investigaciones, ¿cuáles serían los hitos que ven en el desarrollo de la educación chilena en el último siglo? Tomando en cuenta como punto de partida 1920, yo lo decía, no es antojadizo, ¿no? Ese año y ese gobierno se promulga esta ley de instrucción primaria obligatoria, donde los chilenos teníamos por obligación y por ley, por derecho, ¿no? Tener por lo menos completado hasta sexto básico. Era entiendo, un avance importante para la época, Jacinto. Yo creo, a ver, sí, ese es un hito importante, pero si tuviese que elegir yo, pensaría en hechos más recientes. Por ejemplo, la creación de las universidades privadas, elevar a estatus de educación superior los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Eso abrió las puertas de la educación superior a mucha juventud, especialmente a sectores más vulnerables. Un segundo hito, yo creo importante, fue la Comisión Brunner. Y el tercero, la Comisión para la Calidad de la Educación, que se realizó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Profesor Salazar, para usted, ¿cuáles serían los hitos que marcan un siglo en la educación chilena? Bueno, primero que nada, yo no sabría si llamarlos hitos como hechos, de alguna manera trascendente, o un proceso, si es resuelto, en definitiva. Y yo creo que parte por 1920, creo que está muy bien elegida la fecha, porque desde 1918-19 más o menos, y culminando en 1924, se presentó un problema entre la propuesta que hizo la clase política de anunciar de ahí en adelante la prevalencia, digamos, del Estado docente. El Estado educa, estando detrás del Estado la oligarquía de ese tiempo, una oligarquía además libre, cambista y mercantil, por lo que podríamos decir el Estado mercantil docente, ¿no? Frente a eso aparece la posición muy clara y definida de las profesoras, asociada un poquito después a lo que se llamó la Asociación de Profesores de Chile, la Asociación General de Profesores de Chile, los trabajadores de la FOCH, en ese tiempo Federación Obrera de Chile, los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile, apoyados por un sinnúmero de otros actores, y ellos se oponen al Estado docente. Eso fue un punto crucial, porque para ellos decir Estado docente es la oligarquía docente, y esta que era un conjunto de mercaderes y banqueros, era decir el mercado docente. Entonces dijeron no. Y esto es un punto capital, ¿no?
porque ellos propusieron entonces una alternativa que se basaba en su propia práctica pedagógica. Aquí no hay nada que ver la teoría ni nada que eso, ¿no? Y ellos dijeron, no al Estado docente, sí a la comunidad docente. La comunidad se autoeduca, porque el principio educativo tiene que arrancar de la realidad chilena, de la vida real de los niños, de la vida real de los profesores, y la Foch, que tenía escuelas propias, sabía muy bien lo que era eso, y las profesoras, que en su mayoría eran de extracción popular, sabían lo que era eso, y se opusieron. Justamente el hito lo marca Gabriela Mistral, que tiene un pensamiento muy preciso sobre este punto. Ese yo creo que es el hito fundante, o comunidad docente, comunidad autoeducativa o Estado docente. O de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Profesor Salazar, aguántemelo ahí porque es importante conocer también los hitos o las posiciones o los procesos que distinguen nuestros otros panelistas y por supuesto después seguimos avanzando con nuestra nota introductoria. Como les decía, nos acompaña Alejandra Falabella, investigadora CIDE de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cuáles para ti los procesos, como decía el profesor Salazar, o los hitos que marcan este siglo de educación en Chile? Yo creo que hay un proceso sin duda para llegar a 1920, pero creo que sí, es un hito importante y creo que es importante recordar que si uno ve las discusiones para crear esa ley son 17 años, el acumulado escrito de ese debate hasta sacar esa ley son 17 años. Lo que tiene sentido cuando uno piensa hoy día, todo lo que estamos discutiendo y pretendemos en un año, en 2 años, en 3 años en un gobierno, cambiar el modelo que tenemos y en realidad probablemente va a ser mucho más largo un debate de país que requiere repensar la educación que queremos. Eso es como un punto. Y de alguna manera yo creo que es un hito que marca lo que está de base en la discusión es quién se hace cargo de la educación y también, claro, está con lo que Gabriel dice de esta mirada más de las comunidades educativas que se hacen cargo de la educación, de una mirada más popular, pero también está la mirada más de la Iglesia y el debate entre la Iglesia y el Estado y también la discusión de la familia y la mirada entre los conservadores y la libertad de la familia. Entonces, todas esas discusiones que también tenemos hoy día entre educación pública y privada y cuál es el rol del Estado, eran discusiones que también uno las encuentra a principios de siglo. Y eso es interesante históricamente porque seguimos las mismas discusiones. Lo que sí yo diría es que en 1920 lo que finalmente se decide es que el Estado tiene un rol prioritario y se hace cargo de la educación pública del país. Y eso es algo que la reforma bajo la dictadura del 80 es lo que se rompe. Y por lo tanto yo tendría que decir que entre el 20 hasta el 80 hay un cierto continuo, aunque siempre con tensiones, pero el rol preferente del Estado como la educación pública es algo que está presente y se va desarrollando en la reforma durante los 40, los 50 hay otro hito, pero en que empieza a haber una subvención a la educación privada, pero siempre es la educación pública y el Estado el que está a cargo. Víctor, ¿de acuerdo con los hitos expuestos? Mira, yo creo que, estando de acuerdo con los hitos, creo que hay que tomar en consideración esta sugerencia de ver los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno entiende el siglo XX en el desarrollo educacional chileno en el marco del problema que tuvo este país durante todo el siglo XX, que es el problema del desarrollo y alcanzar una democracia y una igualdad propia de un país moderno, por decirlo de alguna manera? Problema que todavía está presente, que no lo hemos resuelto. Entonces, primero, es un proceso. Segundo, es un proceso enormemente conflictivo, porque la presión, el actor dinamizador de la discusión educacional no es necesariamente ni los sectores poderosos, ni la clase política, ni tampoco la Iglesia, sino que justamente el profesorado, los trabajadores, que son los sectores de avanzada que se plantean proyectos pedagógicos que instalen en el país, un país que es pobre, que tiene enormes problemas sociales, de injusticia, que instalen en el país una medida básica como es la construcción de la educación pública. Y si en el siglo XX se hicieron cosas a favor de la educación pública, fue por la presión de esos sujetos y que fueron robando y conquistándole a una clase política que no le regaló nada estos avances. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto también que el avance de la educación pública en el siglo XX fue enormemente resistido por personas que se oponían a mínimos republicanos, por ejemplo, que se opusieron a la ley de instrucción primaria obligatoria y que la resistieron durante mucho tiempo y que se opusieron a que los inquilinos de los fondos supieran leer y tuviesen educación. Entonces, es como un conflicto a tres bandas, ¿no?
tú tienes un sector social, popular, que va avanzando lentamente, va planteando cosas mínimas de un Estado democrático, que haya educación pública para sus hijos, y tú tienes un sector conservador que lo fue resistiendo y defendiendo la estructura del fondo y defendiendo el hecho de que sus inquilinos no supieran leer ni escribir. Entre medio se ubicó una clase política que jugó a disfrazar de avance republicano y educación pública lo que en realidad fue un proceso de reproducción de estructuras hacendales, que la ha estudiado en detalle el profesor Salazar, que estructuras previas enormemente injustas y que, llegado a la crisis del siglo XX, a mediados de los años 60 y 70, nos estallaron en la cara y nos demostraron que no somos un país democrático, pero lo que hubo de avance democrático fue el Estado. Víctor, sobre esa crisis que se vive el año 1973 con un golpe de Estado, es el punto final de esta nota que arranca justamente en 1920. Yo me pregunto, ¿por qué mi papá tuvo que estudiar gratis y mi generación, saliendo de la universidad, terminó debiendo un departamento, una casa? Todo eso y mucho más hoy en Cultura Verdadera. Pongan atención a esta nota. La generación de un sistema educacional acorde a las necesidades de nuestro país es un requisito fundamental para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos. En la actualidad, calidad y gratuidad son un arma de propaganda en educación por parte de los movimientos estudiantiles, pareciendo que son conceptos que pueden otorgar aquel bienestar social que tanto desea la población. Pero, ¿han estado siempre de la mano estos conceptos? ¿Cómo se desarrolló la historia de la educación en nuestro país durante el siglo XX hasta la actualidad? Era el año 1920 y Chile vivía una crisis económica generada por la explotación del salitre. Masas de personas se trasladaban a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Tras un largo debate que duró décadas completas, el 26 de agosto de 1920 se publica la Ley 3654, que estableció la instrucción primaria obligatoria en Chile. Dicho estatuto aseguraba la gratuidad de la educación primaria fiscal para toda la población y la hacía obligatoria. Bueno, a principios del siglo pasado empieza ya como una gran preocupación en el país, sobre todo como más bien de la élite gobernante, por alfabetizar la población más que nada para que pueda existir una inclusión de la población en el proceso productivo también, ¿sí? Un poco también con una lectura, yo pienso, también como de adoctrinamiento, ¿sí? Y bueno, hay también necesidades productivas, ¿cierto? Está el tema del auge del salitre en ese momento, etc. Recién el año 20, sí, se aprueba la primera ley de instrucción primaria obligatoria. Y desde esa época en adelante empieza en Chile también un proceso de mayor participación política. Empieza también un mejoramiento en todo tipo de condiciones que tienen que ver con el capital humano. En 1920, al momento de promulgarse la nueva ley de instrucción primaria obligatoria, Chile alcanzaba los 3.754.000 habitantes, tenía 3.148 escuelas con 335.047 alumnos y destinado un presupuesto de 18 millones. Se había avanzado mucho, pero no lo suficiente para vencer el analfabetismo. El periodo posterior a la publicación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria coincide con un periodo de cambio y de crisis debido a las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, a las crisis económicas de 1929 e internamente de los grupos medios en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, una serie de cambios que van acorde con la dictación de una nueva constitución política. Llegada la década del 30, se reestructura la educación en Chile como pilar fundamental de la transformación económica nacional. El plan de los gobiernos radicales se conformaba por una gran transformación económica del país, periodo en el cual nace la Corfo y la aplicación de un discurso fundado en la histórica frase del presidente Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar, destacando la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados y la fundación de la Universidad Técnica del Estado en 1947. Hoy día se habla de educación técnica como que en Chile no hubiera existido una educación técnica. En Chile hubo escuelas de arte y oficio, hubo una universidad técnica del Estado que formó personas en oficio y otorgó títulos técnicos de excelente nivel, y en Chile hubo liceos industriales de calidad que fueron un ejemplo para América Latina.
y donde los estudiantes, hijos de familias modestas o de sectores medios, pudieron estudiar gratis y obtener una certificación profesional. Tuvimos liceos comerciales, donde egresaron generaciones de contadores, por ejemplo, que ejercieron su profesión después. Algunos, además, se especializaron en auditoría o siguieron siendo contadores generales, muy buenos contadores, muchos de los cuales todavía ejercen en Chile. Y eso se hizo sin lucrar, se hizo con educación pública y gratuita y de buen nivel técnico. Ahora, la educación superior, por ejemplo, era bastante elitista de todas maneras, solo un 8% de cobertura en educación superior en ese momento, en esa década. Eso con la reforma del 65 al 73, un proceso de reforma universitaria, que justamente tenía como objetivo deselitizar las instituciones de educación superior. A comienzos de la década de 1960, pese a un crecimiento sostenido de la población escolar, se seguían visualizando problemas de carácter estructural. Nos referimos a la dificultad de acceso del nivel primario, secundario y superior y la aplicación de programas educacionales desvinculados de la realidad nacional. Hablamos de una población que en 1964 ascendía a la suma de 8 millones. En 1965 se inició la reforma educacional que tenía como objetivo central posibilitar el acceso igualitario al sistema educacional y que la permanencia en él no dependiera de la situación económica del alumno. Y ahí empiezan también reformas importantes en términos de cobertura, de aumentar la infraestructura del país, más colegios, construir más colegios, más establecimientos escolares. Todavía era muy elitista la educación en Chile. De hecho, la reforma, lo que se llama la reforma universitaria, entre fines de los 60 hasta el 73 en el fondo, intentaba justamente deselitizar la educación superior. En ese momento habían 8 instituciones de educación superior, todas eran universidades incluso, y por lo tanto la demanda era de acceso. Se construyeron alrededor de 3.000 nuevos colegios. En 1970 la educación primaria cubría el 95% de los niños en edad escolar. Los alumnos de enseñanza media aumentaron de 139.200 en 1964 a 332.000 en 1967. Muchas de estas cifras se lograron gracias a la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev, organismo creado en el año 1964. Salvador Allende asumió el cargo como presidente de la República el año 1970, encabezando un gobierno socialista popular y siendo un gran proyecto la Escuela Nacional Unificada, una aspiración de reforma al sistema educativo de Chile. Planteaba una reforma radical al sistema de enseñanza chileno, con el objetivo de convertir a la educación en un medio de transformaciones de la estructura socioeconómica del país. Hasta el año 73 tuvimos un sistema educacional fundamentalmente público, donde predominó el carácter público de la escuela primaria, de la educación secundaria y de las universidades. Yo creo que para entender lo que ha ocurrido en los últimos años uno tiene que entender el tipo de transformación política que Chile vivió. De un proyecto que terminó en una idea de Escuela Nacional Unificada, la ENU, durante el gobierno de Allende, pasamos brutalmente a una inversión ideológica y a una idea privatista y de libre mercado de lo que ocurre en educación. Cada uno a su iniciativa, cada familia paga lo que puede, de acuerdo a los montos que pueda pagar, y de ahí cada uno queda librado a sus posibilidades individuales. La Escuela Nacional Unificada fue uno de los principales emblemas del gobierno de Salvador Allende, pero finalmente quedó inconcluso tras el golpe de Estado en 1973. A través de las pantallas de la red, con nuestro hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. Un panel de lujo, una nota completísima para revisar el periodo que compendia desde 1920 y hasta 1973, hasta el golpe militar, y donde el proceso revolucionario, ¿no?, de la Unidad Popular queda trunco y un nuevo modelo se instaura en el país. Vamos al origen, profesor Salazar. Hablábamos de 1920. ¿Qué pasa con los gobiernos radicales posteriormente? ¿Qué pasa con Pedro Aguirre Cerda? Y como decía la nota, su célebre frase, gobernar es educar. ¿Qué tan gravitante es en el desarrollo de la escolarización y, bueno, el desarrollo también universitario de la sociedad? Yo creo que sería bueno, de acuerdo a lo que tú decías, hacer como un compendio de todo este proceso de, qué sé yo, más de medio siglo de desarrollo, subdesarrollo del sistema educacional chileno.
que partí diciendo que hubo un conflicto inicial, que las comunidades reales de este país querían un tipo de educación que respetara su realidad como punto de arranque y punto de llegada. Para entender esa realidad, profesor, antes le cambio la pregunta, ¿qué pasaba con la sociedad chilena de aquel entonces? ¿Cuál? ¿Antes de qué? En 1920 y antes. ¿Cómo se articulaba la sociedad chilena? ¿Cuál era el nivel, el grado de escolarización? ¿Cuánta gente tenía la posibilidad de acceder a la educación primaria? Bueno, básicamente era un sistema educacional brutalmente dividido. Entonces había un sistema educacional para la élite, donde estaba la educación de preparatoria, digamos, para llegar después al liceo, de ahí a la universidad, y por otro lado un conjunto de escuelas para pobres, que era la educación propiamente primaria, básica, diríamos hoy día, cuyo origen incluso por los años 30, 1840, se debió a que el gobierno portaliano, a efecto de moralizar la población, estableció un conjunto de escuelas que llamaron filantrópicas, ¿no? Para darle una mínima cobertura moral a los rotos, a los peones, que se lleva a la masa marginal de la población chilena. Entonces reclutaron gente de los mismos peones, unas chiquillas jóvenes, le dieron una instrucción muy rápida y la mandaron a hacer clases a como de ir al lugar, al campo, a todas partes, a niñitos también de peones marginales, vagabundos, ¿no? Por eso es que el origen del preceptorado chileno fue básicamente femenino y además de extracción tremendamente popular. Y como le hacían clase a sectores populares marginales, el circuito natural del proceso educativo en la parte inferior de la sociedad era, digamos, un proceso interno, endocrino de la misma clase popular. Las profesoras de origen de ese tipo y los alumnos también. De ahí que ellos plantean que el proceso educativo tiene que ser, en rigor, un circuito interno de la clase popular y de la realidad chilena para salir de ese círculo vicioso y desarrollarse. Porque a ese circuito no les servía de nada que trajeran esquemas, planteles, profesores de Francia, de Inglaterra, de Alemania y cualquier país. Era otra realidad. Eso es lo que se plantea por 1920-1924, que le plantearon el presidente Alessandri, todo un proyecto que era el sistema educacional para la nueva república, basado en que la comunidad se autoeduca, que eran las escuelas de la Foch también, que trabajaban en esa misma realidad. Entonces, esta propuesta del profesorado no fue escuchada ni por Alessandri ni por Carlos Ibáñez del Campo, que lo reprimieron. Entonces quedó allí un proceso por debajo, latente, con una propuesta educativa que nunca después se escuchó, salvo por 1940-50, que tú decías, cuando se recoge eso y se crean algunas escuelas experimentales, basado en ese principio, que fueron las escuelas consolidadas, en la cual yo me formé como profesor, así conozco muy bien todo aquello, ¿no? Aparentemente yo no soy experto en educación, yo soy profesor, porque he hecho clase a cuánto chileno existe, ¿no? Niños pobres, niños ricos, jóvenes, presos, libres, ciudadanos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces me presento más bien como profesor. Y ese conflicto quedó latente durante el periodo en que domina el Estado docente, la posición laica de escuela pública, del Partido Radical, ¿no es cierto?, y que el Partido Socialista y el Frente Popular recogen, que trabajó muy bien el desarrollo en términos de cobertura de la educación para todos los chilenos, pero que estableció siempre el predominio de la ciencia por la ciencia que venía de Europa, para que los niños aprendieran. Lo que Paulo Freire llamó, ¿verdad?, la educación bancaria. Se deposita en el niño un paquete de conocimiento como quiera que sea su realidad. Los profesores siguieron insistiendo, nunca fueron escuchados. Durante el gobierno de Allende, Iván Núñez, que fue uno de los que elaboró el proyecto de, ¿cómo se llamaba?, de la ENU, la Escuela Nacional Unificada. Él venía de una escuela consolidada igual que yo. Y él intentó, a nivel de Estado, construir ese modelo, pero del Estado hacia abajo, no de la comunidad hacia arriba. Y fracasó. Y al momento actual estamos viviendo ya no el Estado docente, tampoco la comunidad docente, sino el mercado docente, que procura establecer un modelo educativo basado en la productividad de los conocimientos, o sea, la educación bancaria pero ampliada, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el proyecto educativo que los profesores hasta el día de hoy tienen, pero que está sordamente retenido ahí abajo, ¿verdad? Y que es lo que hoy día emerge por aquí y por allá, pero es un viejo proceso que está subterráneo, sigue aplastado, ¿no? Jacinto, ¿siempre ha sido desigual la educación en Chile entonces?
Sí. Yo creo que antes era más desigual aún. Lo que decía Alejandra, por ejemplo, la discusión para promulgar la ley de instrucción primaria obligatoria demoró 17 años. Demoró 17 años en que seguramente se gastaron mucha energía en, digamos, discutir cuestiones ideológicas, religiosas, libertad de enseñanza, el tema del Estado docente, etcétera. Pero según la historiadora Sol Serrano, la ley de instrucción primaria obligatoria tuvo más efectos simbólicos que reales. O sea, si por ejemplo uno revisa la cobertura de la educación en 1920, la educación básica de los niños entre 6 y 13 años era de 74%, de la educación media 14%. Y de la educación superior 1%. Pero si uno se va 10 años después de la promulgación de la ley de 1920, ve que la cobertura de educación básica subió apenas 10%, 85%, la educación media bajó y la de educación superior quedó igual. Ese fue un periodo de crisis. Y sí, crisis seria, es cierto, sí, es cierto. Pero en definitiva los problemas reales que enfrentaban los niños en esa época, en la época de 1920, era la pobreza, era el trabajo infantil. De hecho, para las familias era un costo enorme que sus niños tuviesen que ir a la escuela porque necesitaban que trabajaran para que aportaran al sustento familiar. Claro. Y por eso mismo había mucho ausentismo, a pesar de que los niños se matriculaban en la escuela y figuraban en las cifras oficiales, había mucho ausentismo por esta razón, especialmente en la época de cosecha en el campo. Entonces, esos eran los problemas fundamentales que tenía la educación escolar en esa época. Alejandra, ¿estás de acuerdo con lo que nos planteaba Jacinto? ¿La educación chilena antes era mucho más desigual que hoy? No diría eso. Creo que se han ido creando distintos mecanismos para generar segregación. Lo que pasa es que la sociedad cambia y las condiciones históricas son distintas, pero no podría decir que somos más equitativos hoy día. Lo que sí es que la educación es mucho más masiva, eso sí, hay mayor cobertura y por lo tanto hay una mayor equidad de acceso a la educación. Sin embargo, las inequidades siguen haciéndose de otra forma. O sea, el copago, por ejemplo, que se creó en el 93, es un mecanismo de segregación en que se diferencia al detalle cuánto puede poner la familia y me segrego de una familia a otro. El modo de evaluación que tenemos con el CIMSE de ponerle colores a la escuela y hacer rankings son otros modos de generar diferencias y inequidad en la escuela. Creo que vamos sofisticando y generando distintos mecanismos de inequidad. ¿Distintos mecanismos de inequidad, Jacinto? ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, la subvención escolar preferencial ha hecho mucho por la integración y por la inclusión social. O sea, de hecho, los colegios subvencionados particulares que funcionan con la subvención escolar preferencial tienen un incentivo para incluir en su matrícula a niños vulnerables y de hecho muchas familias acceden a esos colegios o accedían a esos colegios por la existencia de esta subvención. Respecto del copago, yo creo que es cierto que hay un efecto tal vez de segregación, pero es cuestión de conversar con las familias que aportan a la educación de sus hijos en los colegios subvencionados particulares y ellos quieren aportar ese copago. De hecho, esa es una de las razones por las cuales la reforma educacional es rechazada por casi el 60% de la población según las encuestas, porque a lo mejor hubo una lectura equivocada, un diagnóstico mal hecho, pero si tú conversas con la gente, la mayoría de los padres de familia sí quieren realizar ese copago, porque sienten que están aportando a la educación de sus hijos para que tengan mejores oportunidades en el futuro. Víctor, sobre este ejercicio de desigualdad y equidad. ¿Sabes lo que yo te diría lo siguiente? Creo que Chile fue y tristemente probablemente seguirá siendo un país muy desigual. Lo que pasa es que las desigualdades son distintas. El gran problema del siglo XX, como bien se ha discutido acá, es que Chile tenía un importante nivel de analfabetismo, de gente que no sabía leer ni escribir. Y la oligarquía hizo todo lo posible para que eso se mantuviera así, porque le convenía. Y todo avance mínimo en educación pública, estamos hablando de cosas básicas, fue conquistado por la organización de los profesores, de los trabajadores, que fueron un actor dinámico y enormemente creativo. No olvidemos que los profesores le dieron a este país sus 2 premios Nobel.
Y acá antes hablaba de que nosotros no somos expertos. Efectivamente, acá los verdaderos expertos en educación son los profesores. Y es verdad que no siempre lo escucharon. Ahí está el actor dinámico que va avanzando. Pero ¿qué pasa? Uno después dice, no, que entonces antes era todo perfecto. La educación pública, antes era todo público, era todo de calidad. Y uno tiene una idea como de un pasado mitológico, mítico, que estaba todo bien y ahora tenemos el mercado. No, no estaba todo bien. Había un segmento del país que estaba afuera, y la misma élite de hoy día, no exactamente la misma, no hubo cambio en la élite, pero los sectores acomodados nunca tuvieron que rendirle prueba meritocrática a nadie. Nunca compitieron, entre comillas, como dicen ellos, en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurre ahora? Que la desigualdad es distinta. No es que tú tengas un pedazo del país que se te esté quedando completamente... digamos, ¿cuál es la desigualdad más significativa del país? No es lo que separa al 10% más pobre del 10% que está pegado. La desigualdad más significativa de este país, lo que separa al 5% más rico, al 3% más rico, del resto de la población. Y siempre, y esa es lo terrible, tanto del proyecto público del siglo XX como del proyecto del mercado, que por todo el esfuerzo que puso la sociedad civil y que pusieron los profesores, se trata de dos proyectos de camino a ser un país moderno, un país de verdad, un país en serio, que no funcionaron. Entonces hoy día este problema de la integración social, del desarrollo de las competencias cognitivas básicas, de que sepamos leer bien, que sepamos escribir bien, pero que no solo eso, que nos sepamos comunicar entre nosotros, que podamos sentir afectos por gente de distintos sectores sociales, que podamos conocernos como ciudadanos. Todos esos problemas, digamos, de cómo somos una república de verdad, nos siguen estallando en la cara porque los seguimos sin enfrentarlo. Entonces, claro, mucha gente dirá, mira, el proyecto público, lo que fue la expansión, la enorme expansión de la educación pública, entre paréntesis, Eduardo Frei Montalva fue uno de los grandes promotores de la educación pública. Hoy día estaría quizás pensando en la reforma que se está llevando adelante, que no habla, ya llevamos 1 año y medio de reforma y no se da la educación pública. Pero por otro lado el mercado tampoco lo logra. Entonces en realidad el siglo XX son procesos en enorme conflicto que nunca logran resolver el problema de fondo de cómo Chile llega a ser un país democrático y justo. Y en esos dos, yo llamaría la atención a esto, que el actor dinámico de todo lo interesante, de la mayor parte de lo interesante que hay de reflexión educativa, que hay bastante, es el profesorado. Y tiene una enorme acumulación de discusiones interesantísimas, de discusiones con teorías de afuera, que las tratan de aplicar adentro, ¿no? Que es un poco lo que uno después ve en la poesía de Pablo Neruda, que es la poesía de Pablo Neruda, es la mezcla del pensamiento clásico, de las cosas que se ven en Europa, pero con la realidad local pegada, digamos. Y de esa síntesis, de esa mixtura, surge lo mejor de la educación chilena, lamentablemente desoída por la clase política de ayer y la de hoy. Profesor Salazar, hablamos de desigualdad, de inequidad. ¿Qué le gustaría aportar en esta parte de la discusión? Sí, yo diría que, sin irnos al siglo XIX, que era espantosamente desigual a ojos vistas, ¿no?, sino manteniéndonos en las etapas actuales, yo diría que por lo menos hay unos 4 factores que generan inequidad, ¿no? En primer lugar está el hecho de que este sistema actual de educación está basado en lo que llaman la competencia o las competencias, que en el fondo también lleva eso a la competitividad de uno contra otro, un niño contra otro, un puntaje contra otro, un colegio contra otro, una universidad contra otra. Y eso genera perdedores. Y el ganador y el perdedor, ¿no es cierto?, el semáforo verde y el semáforo rojo, es desigualdad, ¿no? Es tensión, es marginación. Y eso genera una desigualdad terrible, sobre todo en el día de hoy, porque va creando tensiones emocionales de todo tipo que revelan de alguna manera que no estás educando en el fondo a nadie. En segundo lugar está el hecho de que el sistema educacional chileno tiende a ser una copia de los modelos europeos, ¿no? So pretexto que es la cultura cristiana occidental, ¿no? Y por ejemplo, los niños más pobres de los años 30, 40, 50, o los niños más pobres de hoy. Hoy día la pobreza no es pobreza material, es pobreza de otro tipo, el caso del flaite, ¿no es cierto? O el caso de los ninis, que ni estudian ni trabajan, que viven en la calle, que son de las barras bravas, que trabajan de alguna manera en el tráfico, que son hijos guachos, aunque la palabra no se use. El 60% de los niños que nacen hoy día en Chile no está dentro de un matrimonio, una pareja nuclear, sino desintegrada, ¿no? Y eso implica una serie de problemas afectivos para el niño, una serie de identidades callejeras que son más ricas que las que están dentro del aula,
toda una cultura de asociatividad callejera, que el rock, que el hip hop, etcétera, que es una realidad que el aula actual no interpreta, ni trabaja, ni educa, la separa y la combate. Y en el combate pierde el CIMSE, gana la calle, ¿verdad? Eso también es inequidad, porque el flight no se siente interpretado por la escuela, no se siente interpretado por el modelo que están importando a Finlandia. Mandaron 30 expertos, ¿no es cierto?, a educación, a interiorizarse de qué pasa en Finlandia en educación, desconociendo el hecho de que la realidad de Finlandia, de los niños reales, es tremendamente distinta a la chilena. En tercer lugar, tienes el problema de que la educación mal que mal en la época del populismo era gratis y el Estado fortalecía la educación pública. Entonces el acceso al proceso educativo, al ampliar la cobertura, se hizo fluido. Yo mismo, ¿no? Venía de una familia muy pobre, pero fui el último de los hermanos que pude estudiar, porque los mayores trabajaron y yo pude estudiar, ¿no es cierto? Estudié 3 carreras porque era gratis, ¿no?, en la educación pública. Eso fue un gran aporte del Estado docente, pero hoy día eso no ocurre, ¿no? Como lo dijo el presidente Piñera en cierta ocasión, la educación es un bien de consumo, por tanto una mercancía, por tanto se cobra, ¿eh? Y ya con eso estás creando no solo una discriminación, estás creando una deformación del sentido profundo de lo que es la educación, ¿no? Y por último, un chiste. Si tanto queremos educar a los niños, si tanto queremos que aprendan y lean y qué sé yo, y solamente se califica el castellano, el idioma y las matemáticas, y no la historia, ¿eh? Sí, también evaluan la historia, los resultados están muy por encima de los otros dos, eso se sabe. Si tanto se habla de eso, que tienen que leer, ¿no es cierto?, aprender y sacar notas, y la productividad, y el CIMSE y los profesores que lo evalúan, ¿eh? ¿Por qué aplican un 20% de impuesto a los libros? ¿Por qué en Chile tenemos un IVA del 20%? Que es ridículo, ¿no? Que aumenta el precio a niveles siderales, ¿no?, comparado con otros países. Tenemos educación pagada, tenemos libros caros. Y estamos tratando de tratar este país, ¿verdad?, con un sistema educativo que lleve a la excelencia educacional. Jacinto, de acuerdo con el dicho de Sebastián Piñera, expresidente citado por el profesor Salazar, ¿la educación es un bien de consumo? Yo creo que lo explicó en su momento, que él no quiso decir eso. Yo creo que la educación no es un bien de consumo. Lo dice en su tesis doctoral. ¿Perdón? Lo dice en su tesis doctoral de 1980. De acuerdo, no lo he leído. Lo explica una buena lectura. Puede ser que haya cambiado de opinión. Decía que es un bien de consumo, ahora la refrendó después cuando fue presidente. Pero interesante, que yo desconocía ese dato. ¿Qué es lo que decía en su tesis doctoral exactamente? La educación es un bien de consumo y de capital. La añadidura, bien de capital, es peor todavía, mejor que ni la digas. Que se mismo quede concepto que bien de consumo y de capital. Porque se consume, y de capital porque yo actúo sobre ella, porque invierto. Él hace una tesis sobre la teoría del capital humano, Sebastián Piñera. O sea, no fue un error. Y si un error lo ha sostenido 30 años. De acuerdo. Bueno, pero en todo caso pienso que sí, la educación actual, y especialmente la educación superior, es infinitamente más justa y más equitativa que la anterior. O sea, de hecho, en 1990, el primer quintil, digamos el grupo más pobre de chilenos... Disculpa, Jacinto, ¿tú me dices que el anterior te refieres a hasta el gobierno de Allende? ¿Ese es como el antes? Sí, el gobierno de Allende, el gobierno o la dictadura anterior a los 80, porque de hecho durante casi siglos, pero por lo menos 100 años, está documentado desde 1853 hasta la década del 60 del siglo XX, solo el 1%, menos del 2% de la población entre 19 y 25 años podía ir a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, o, digamos, a las otras instituciones que había en ese momento. Era muy poca, por cierto. Sí, claro, la educación era gratuita, pero solamente para 1 o 2% de la población. Entonces, la verdad es que actualmente uno puede hacerle muchas críticas al sistema de educación superior actual, pero sí, por lo menos, como te decía, la participación del primer quintil y del segundo quintil de los chilenos más pobres ha aumentado considerablemente. En 1990, solo el 3% del grupo menos favorecido entraba a la educación superior, y actualmente el 27%. Según demostrado que eso fue por el impulso de las reformas universitarias y escolares de los años 60.
Sí. De ahí surgió el impulso que siguió después en la época de Pinochet y hasta el día. Sí, sí. No, sí, ese es otra. Estoy muy de acuerdo con don Gabriel. El ver el tema de la educación como una lucha ideológica yo creo que es un error. En definitiva, cuando por ejemplo uno ve los gráficos de cobertura educacional, uno ve que, por ejemplo, claro, don Pedro Aguirre Cerda dijo gobernar es educar. Yo creo que tenía la mejor de las intenciones, pero si uno revisa los porcentajes de cobertura durante su gobierno y después, no aumentaron dramáticamente, en absoluto. Lo que sí uno ve es que hay una tendencia de mejoría en los gobiernos radicales, después posteriormente también, y lo que quiero decir es que todos los gobiernos han avanzado un poco. Y bueno, desgraciadamente la cobertura en educación avanzó muy lentamente durante la historia de Chile. Pero sí, todos los gobiernos pusieron una piedra, bueno, avanzaron 2 pasos, a lo mejor retrocedieron 1, pero avanzaron algo. Y como decía don Gabriel, yo creo que si al final hoy día más de 1 millón de jóvenes están estudiando la educación superior, no solamente gracias a que en el año 80 se hayan abierto el sistema de educación superior para las privadas y para los centros de formación técnica e institutos profesionales, sino que también por lo que se hizo durante el gobierno de Frei y también en el gobierno de Allende. Bueno, ya que lo mencionaste, Jacinto, nuestra próxima nota justamente aborda los cambios fundamentales que se empiezan a vivir desde el año 73 y digamos de manera ya más tangible en la década de los 80 hasta la actualidad. Seguimos repasando un siglo de educación en Chile para entender los grandes conflictos que enfrenta nuestro país hoy en esta materia. Pongan atención a este reporte de Cultura Verdadera. A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que en una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumno, además de la familia, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981 con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior, conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alzas de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera, pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos. Primero uno fiscal y desde el año 2005 el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lucro. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así de lleno a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder en 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza llamada LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La Revolución Pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido ni la prohibición del lucro en la educación. Actualmente las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadriplican las de España y quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE.
Comenta y participa con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Nuestro aporte a la cultura en televisión abierta y lo más importante, en vivo y en directo. Insisto, tu participación en casa es fundamental para nosotros. Hablábamos antes de la pausa y revisábamos una nota que compendiaba los procesos históricos vividos en Chile en torno a la educación desde el año 73 y hasta la actualidad, poniendo como un punto de gancho final el año 2006 y la llamada Revolución Pingüina, cuando los mismos estudiantes salen a la calle no para luchar contra la dictadura, sino que ya en democracia para luchar por mejorar la calidad de la educación en nuestro país. La polémica Ley Orgánica Constitucional, la LOCE, hablábamos de aquello, ya lo vamos a abordar, pero Víctor, cedo la palabra para entrar en este proceso histórico, ¿no? ¿Qué pasa desde la Unidad Popular, desde el gobierno de Allende del año 70 y hasta su corte abrupto el año 73? Bueno, a finales o sea, la última etapa de la República Democrática que tuvimos hasta el 73 está marcada por un intento de sectores sociales populares, por trabajadores, de construir un país más democrático y más justo, ¿no? Ese proceso es interrumpido y en torno a ese proceso, desde el final del gobierno de Frey, el gobierno de Unidad Popular, se da un proceso de modernización educativa muy interesante. Por ejemplo, los 3 años que más rápido creció la cobertura universitaria es de los años, o sea, los años son del 67 al 73, que se triplicó la cobertura universitaria. Son reformas, más que las reformas que finalmente terminan en las leyes, se trata de un debate educacional muy interesante, muy prolífico. Bueno, eso es interrumpido, ese proyecto de vía propia al socialismo se llamaba, ¿no? Es interrumpido violentamente por la dictadura militar y en su lugar se reconstruye otro país y en lo que a educación, que es lo que nos concierne, el leitmotiv, digamos, el punto fundamental de la reforma de la dictadura es: no pudimos llegar a ser un país moderno a través de la educación pública, de la política y de la democracia. Vamos a llegar a ser un país moderno en términos educacionales a través del mercado. Y asumen el desafío de transformar lo que es un espacio que estaba dentro de la educación pública y que lo regía las leyes y lo regía la democracia finalmente, por transformarla en este bien de consumo y bien de capital que planteaba la dictadura. Pero acá yo quiero hacer un alcance que la idea de que la educación sea un bien de mercado en esa época era revolucionaria en todo el mundo. Y en los países donde se formuló esta idea, por ejemplo en la Inglaterra de Thatcher, Estados Unidos de Reagan, nunca se llegó tan profundamente a construirla como una educación de mercado. O sea, en Estados Unidos más del 90% de la matrícula de educación pública. Entonces, en Europa también la educación pública es dominante. Entonces, acá la dictadura toma una bandera que es de una revolución capitalista, de llevar el extremo de la mercantilización educativa. ¿Y qué ocurre? Que cuando la sociedad de mercado tiene que mercantilizar algo, tiene que aprender a mercantilizarlo. ¿Por qué la dictadura fue tan a fondo con el modelo? Porque ellos tenían la intuición. ¿Qué implica esa decisión? Claro, porque el problema, la dictadura no da un golpe contra Allende, da un golpe contra todo el intento popular y de los trabajadores de construir un país más democrático. Se habla de retroexcavadora, en realidad es la dictadura la que aplica una retroexcavadora a todos los intentos durante el siglo XX de avance democrático, que tampoco triunfaron, que tampoco fructiferaron, y reinstala con este discurso de la educación de mercado elementos de control conservador sobre la educación que quizás no habían sino hasta hace 100 años atrás. Por ejemplo, yo me pregunto hoy, estamos hablando de un país con diversidad cultural, un país que se plantea, por ejemplo, el problema del aborto. Hoy día, la influencia de la Iglesia Católica sobre la educación es altísima. Es altísima. Entonces, por ejemplo, la educación laica... Está cayendo su nivel de prestigio espectacularmente, ¿no? La Iglesia Católica. Pero aún así... Vamos a un 30%, poquito más que la... Y vamos a bajar. Imagínense, en su peor momento, digamos, en cuanto está cuestionada, cuando la diversidad cultural de este país nos hace creer que somos más laicos, resulta que la Iglesia tiene un poder fundamental a través de este modelo de mercado. Pero que me quiero detener en esto que es importante. El modelo de mercado en educación fue instalado por la dictadura, es cierto, fueron el radier, digamos, el cimiento, pero fue construido por los gobiernos civiles posteriores, que recuperaron la democracia formalmente, pero que renunciaron a transformar el proyecto que instaló la dictadura de la mercantilización de la educación y jugaron a ponerle tierra encima para que no se notara tanto. Y las contradicciones y los problemas que generó la mercantilización de la educación, básicamente 2 argumentos. Los militares prometieron 2 cosas: que la educación iba a ser mejor técnicamente, que iba a producir más calidad y que iba a ser más justa, porque iba a haber más libertad de enseñanza. No hay más libertad, es mentira. Los apoderados no eligen colegio,
eligen el que pueden y pagan lo que pueden, no sienten que estén ejerciendo una libertad al estudiar. Al final uno estudia porque si no está jodido, ¿no? Y elige lo que puede, porque si no está jodido. No es cierto que haya más libertad, hemos perdido el control sobre la educación. Hay mayor precio. Hay mayor precio. Hay mayor precio y sobre todo las decisiones educativas grandes del país. Por ejemplo, qué carreras estudiar, qué carreras ofertar, cómo organizar la educación, bajo qué principios se fueron cediendo al mercado, un mercado que cada vez se concentró en grandes conglomerados, uno de ellos la Iglesia Católica. Pero además tampoco hubo una mejora en calidad. Tampoco fue mejor técnicamente, porque la competencia en educación no funciona. La competencia en educación no produce mejores resultados. Entonces, por eso hagamos toda la película. La concertación trató de mercantilizar la educación. Esa mercantilización falló en sus dos grandes promesas. Ni trajo más libertad, ni trajo más calidad. Y los gobiernos civiles posteriores siguen sin enfrentar ese hecho. Y siguen tirándole tierra encima. Jacinto, ¿la dictadura mercantiliza la educación en Chile? Sí, es probable. Yo con el tema de la mercantilización no tengo a lo mejor una aproximación ideológica, no sé si tiene una carga negativa o positiva, pero lo que sí sé es que en 1990 solamente el 15% de los jóvenes accedía a las universidades y en el año 2013 lo hace el 51%. Como decía antes, es cierto que el sistema educacional superior tiene muchas fallas de calidad, de acceso, de mayor equidad, etcétera. Pero yo la verdad es que no me cuesta entender cómo un sistema que antes del año 70 solamente podían acceder a él 5% de los jóvenes y en el año 90 solamente el 15% de los jóvenes sea más justo y más equitativo que el que tenemos actualmente, donde más del 50% de los jóvenes puede ingresar a él. Y además entendiendo... Quizás distinta, no era más justo. Pero entendiendo además que la educación superior, estudiar en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, en la universidad, es a todas luces la forma más probable de poder obtener mejores oportunidades de desarrollo personal para la familia, etcétera. Entonces, es digamos el sistema actual que tenemos en todo el mundo y yo creo que hacia donde tenemos que avanzar es abrir las puertas de la educación superior a más jóvenes todavía. Y algo muy importante que no hemos tocado todavía hasta el momento es que si tenemos un desafío por delante, yo creo que mucho más importante que en el plano de educación superior es en el plano de la educación preescolar. Actualmente menos del 50% de los niños en edad preescolar está yendo a jardines infantiles o a establecimientos parvularios. Y eso es muy importante solucionarlo porque diversos estudios han demostrado que ya a los 10 meses se producen diferencias cognitivas y emocionales muy importantes entre niños de grupos socioeconómicos favorecidos y de grupos socioeconómicos pobres. Y si ya a los 10 meses se produce una brecha que luego se va aumentando, la educación preescolar, el ir, por ejemplo, a un establecimiento parvulario puede a lo mejor retroceder esa diferencia, esa desigualdad. O sea, la raíz de la desigualdad parte a los 10 meses de edad, antes de que los niños empiecen a caminar y a hablar. Interesante punto. Alejandra, retomando el periodo que estamos abordando, ¿no? Fines de los 60 hasta el golpe de Estado. ¿Qué variables tú vas dibujando, vas analizando sobre conceptos que van saliendo acá? Mercantilización de la educación, procesos truncos, en fin. Me da vuelta el tema de la equidad y la noción de igualdad que va cambiando en las épocas históricas y qué significa tener un título universitario en el año 60 o en los años 30 o en el año 2010. Yo creo que no necesariamente el acceso puede tener por una arista un avance en términos de equidad, pero a la vez el escenario no es lo mismo. Tener hoy día, puedo tener un título, pero estoy endeudado, hay una inflación de los certificados universitarios, entonces ya no hay X número de periodistas, hay multiplicado por 100. El escenario es otro, por lo tanto las inequidades van cambiando. Yo creo que uno de los cambios es... En los años 60 había una noción de igualdad y que llevó a esta idea que el Estado se tenía que hacer cargo y se concretiza con mayor fuerza. ¿Sí? Y creo que la masificación de la educación sí fue un avance. Hay políticas que generan avance en términos de equidad.
creo que los años 80 la noción de equidad cambia y la responsabilidad se pone en el individuo. Y eso es una mirada distinta en términos de el énfasis está en la libertad y no en la igualdad y en el rol del Estado. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos históricos de Joffre, por ejemplo, que era el asesor del Ministerio de Hacienda, es impresionante verlo porque cuando uno ve ahí bajo la ideología de los años 80, la inequidad no es un problema. De hecho, el problema es que lo que plantea es, si la educación gratuita es buena, es muy buena, todos van a ir y eso va a ser una carga para la población. Por lo tanto, tiene que haber inequidad de calidad. Entonces, la educación pública no debe ser muy buena para que vaya un grupo pequeño, para que vaya el grupo que no puede pagar, digamos. Y entonces se acepta la segregación y se acepta la inequidad en términos incluso de forma explícita. Como parte del modelo. O como parte del modelo. Por lo tanto, yo creo que desde esa derecha neoliberal, la inequidad se acepta. Es bien brutal y se pone la responsabilidad del individuo. Yo creo que eso es lo que se ha ido transformando y digamos, y la concertación, como decían aquí, mantuvo de alguna forma ese modelo. También hizo ajustes y cambios, pero de forma estructurante no ha cambiado. Yo creo que eso es lo impresionante, que como país hoy día, ¿cuál es nuestra noción de igualdad? A mí me parece que no tenemos presente esa noción de igualdad. Seguimos diferenciando las escuelas que de alguna manera, bueno, después vamos a hablar un poco más de eso, se avanza en algún modo, pero como país no nos hemos preguntado cómo pensar una escuela en que no tenemos que diferenciar una de otra, sino que pensamos que todas las escuelas sean igualmente buenas para todos por igual. ¿Qué piensa la gente en la calle? Es la encuesta que fuimos a buscar con el público de Mentiras Verdaderas, con quienes se educan, con el ciudadano de a pie, con las antiguas y nuevas generaciones. Vamos a revisar cómo ha cambiado la educación en Chile. Las voces en la calle, nuestros amigos acá en Cultura Verdadera. Mira, yo tengo súper buen recuerdo de todo mi colegio. Y yo hice el colegio desde la primera preparatoria hasta sexto de humanidades. En ese tiempo no daba bachillerato, que es la PSU de ahora. No entré a la universidad, porque nadie entraba a la universidad. Entonces ahora la cosa es muy, muy distinta. Éramos más dueñas de casa después de salir del colegio. Yo estudié en la comuna de Puente Alto, en un colegio alemán. Era un colegio particular subvencionado. Y era un ambiente pequeño, sano, pero en el aspecto educacional, a la hora de aprender, no dejaba mucho hasta ahora, por ejemplo. Había muchos vacíos, escasez de buenos profesores, de calidad de educación. Estaba gobernando Alessandri y eran muy estrictos los profesores y autoritarios. Y nosotros aprendíamos porque nos daba temor no saber las cosas. Bueno, yo estudié en un liceo municipal, una carrera técnica. Estudié analista químico, salí de esa carrera. Yo tuve muy poca matemática, o sea, una preparación para la PSU fue prácticamente así nula para mí. Como porque te preparan para salir al mundo laboral al tiro. Mi experiencia en el colegio fue bastante pobre, aprendí súper poco. Mis profesores en ese entonces no estaban motivados, ya que a pesar de que era un colegio municipal subvencionado, no tenían los recursos para enseñarnos. Yo estuve primero en la básica 450, que quedaba en Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, si no me equivoco. Después estuve en un colegio que era estatal, que era el que estaba en St. Patrick's School, que estaba en el Paradero 11. Y jamás tuve problemas, jamás. Es decir, tampoco los pedían toda esa lista, que en este momento que a todos los piden una lista para nuestros hijos, que estamos hablando de 150, 200 mil pesos. Ahora yo veo en mis nietos y todo, que al profesor hasta lo pueden insultar de repente. Hay muy poco respeto por la autoridad del colegio. Municipal, o sea, de todo, hay de todo. Había gente que consumía droga en el mismo colegio, había gente que era muy estudiosa, muy buena para estudiar, responsable, hay de todo. Mira, yo estudié en el Instituto Nacional, aquí al frente. Bueno, el nivel educacional, como saben, es súper bueno a pesar de ser un colegio municipal, pero lamentablemente es un caso especial dentro de todos los colegios municipales, ya que la regla general es que el colegio municipal es igual a mala educación, lamentablemente en este país. Creo que se transformó en un negocio,
sin mucho contenido a veces y se han desperfilado. Es decir, hoy día hay una educación masiva, pero desperfilada. Sí, yo creo que existe una desigualdad dentro de la educación entre tantos colegios privados, a nivel básico, medio, inclusive también en la educación superior. Sí hay una brecha grande en eso. Y eso se ha tratado de transformar ahora, ¿entiendes? Pero lamentablemente veo algunos errores porque no se le ha dado prioridad a la calidad. Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Discutimos hoy sobre la historia de la educación en Chile, periodo que hemos tomado desde 1920 hasta la actualidad, prácticamente un siglo. A ver, ¿qué sensación le da la encuesta en la calle, profesor Salazar? ¿Con qué se queda de lo expuesto ahí por nuestros amigos? Bueno, creo que las entrevistas, más que nada, preguntaron dónde había estudiado, qué tipo de colegio y cómo era, si era bueno, si era malo, si aprendió o no se aprendió. No hubo preguntas intencionadas más allá de eso. Entonces yo creo que, de todas maneras, revela de que no hay un conocimiento profundo de los verdaderos problemas que tiene la educación en Chile hoy. Y eso, yo creo, se debe a que la ciudadanía no está discutiendo el problema educativo. Son los expertos los que han monopolizado el tema y hablan un lenguaje esotérico pensando que la educación es una ciencia. Entonces, investigan en abstracto los problemas, ¿no? Y de hecho estamos regidos en el proceso educativo por ingenieros comerciales, sociólogos sistémicos, no me refiero a los que están aquí, y gente que no ha sido profesor en su vida, que no tiene una experiencia concreta en lo que es educación. Entonces, la educación se discute a puerta cerrada en un cónclave supuestamente experto, porque hay que entenderse con Finlandia, que también es de excelencia, por tanto, la misma Universidad de Chile, ¿no? Pretende desarrollar un sistema educativo para dialogar con las grandes universidades del mundo, mientras se olvida lo que está ocurriendo con los profesores en la realidad local, ¿no? Es una discusión que está dentro de la Chile, pero que revela que la ciudadanía no se ha posicionado. La CUT no está discutiendo educación, la ANEF no está discutiendo educación, los trabajadores portuarios tampoco. Las asambleas territoriales están comenzando recién a discutir el tema porque les toca directamente por el medio ambiente, por los recursos naturales que tiene el subsuelo o qué sé yo, el agua, etcétera. Entonces yo creo que mientras la ciudadanía no discuta en sí misma el problema desde su realidad, va a seguir siendo un diálogo de sordos y de expertos. ¿Cuáles son esos factores, profe Salazar? ¿Qué es lo que la gente, estos factores que la gente no domina, ¿no? Los factores de problema hoy en la educación en Chile. Yo creo que se debe al hecho de que en Chile se han eliminado todas las instancias donde la ciudadanía podía libremente deliberar y localmente. Se eliminó el cabildo en Chile con Diego Portales en 1830, golpe de Estado, sangrientamente, ¿no? Se eliminaron, nunca se han constituido las asambleas provinciales. En Chile no tenemos asambleas provinciales. Y por eso el Estado se ha constituido como un centro, ¿verdad?, que domina todo el espacio, la nación, que es una abstracción, y que en el fondo es Santiago. Entonces, ¿dónde la ciudadanía puede discutir sus problemas en primera voz, a partir de su experiencia, a partir de su memoria, y para resolver los problemas directamente que les toca? No hay. No hay. Por eso es importante, yo creo, la reacción de los estudiantes secundarios, más que de los universitarios. El 2001, con el mochilazo, se ha hablado mucho del mochilazo, se describe esto, se escribe lo otro, pero no se considera un asunto fundamental que pusieron sobre la mesa los estudiantes secundarios en el 2001, que fue, ellos dijeron, la asamblea manda. Si uno piensa eso en perspectiva histórica de largo plazo, esa fue una revolución política. No es el Estado que manda, no son los expertos que mandan, no son los políticos que mandan, la asamblea manda, ni siquiera el dirigente de la asamblea. Y ellos hablaron de voceros, y el vocero solo habla por lo que dijo la asamblea. ¿Eso qué implica? Que los estudiantes secundarios comenzaron ellos a reflexionar por su cuenta, a deliberar por su cuenta y a hacer propuestas. Poco después salió el tema de los colectivos, cuando el presidente Lagos se rió del mochilazo y dijo, los niños salen todos los años, tienen que salir, déjenlos, son niños, ¿no? Los chiquillos se enojaron y después sacaron un documento que fue producto de sus colectivos.
que es el segundo documento en que se propone un sistema educacional completo para el país. El primero fue de los profesores en 1924. Este fue el segundo, pero nadie lo conoce, porque el presidente, el ministro de Educación, que para variar es economista, en la época lo encarpetó, no le dio importancia, y por eso después vino el pingüinazo. Si fueron 25.000 los estudiantes que salieron en el 2001, fueron 1.200.000 en el 2006. O sea, esta necesidad de deliberar por abajo, de discutir por abajo, ha llevado a que los estudiantes secundarios estén hablando, la comunidad educa. La comunidad debe controlar el proceso educativo. Los estudiantes universitarios no tanto, porque ellos están en otro ámbito. Y por eso yo creo que hay que mirar no solo a los profesores reales que hacen clase, sino a los alumnos reales que están pensando. Y sobre todo los estudiantes secundarios, porque es un fenómeno único y nuevo en la historia de Chile. Por primera vez no sale a la calle el 2001 contra la educación, contra la LOCE, ni los profesores, ni los trabajadores, ni los empleados, ni los profesionales, ni los expertos, sino los adolescentes. Y eso hay que pensarlo. Y por eso que el proceso educativo tiene que partir de la realidad de nuestros niños, ¿no? Y no planear por arriba con abstracciones tomadas de otra parte, que es lo que precisamente produce esta situación de incomodidad que tiene toda la gente y que el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo definió muy bien ya en 1998. En un estudio que hizo sobre los indicadores de desarrollo humano, descubrió que en Chile los chilenos tenemos un tremendo malestar interior, y al estudiarlo y definirlo encontraron que habían 3 miedos. El miedo al otro, que compite conmigo; el miedo al otro, que me roba; el miedo al otro, que yo profesional, ¿verdad?, quiere destruirme porque a mí me va bien, a él no le va bien. El miedo luego al futuro. ¿Por qué? Porque no sé cómo voy a educar a mis hijos si tengo que pagar. No sé cuál va a ser la salud de mis hijos si tengo que pagar. Profesor Salazar, el tercer punto, aguántemelo, dígamelo a la vuelta de la pausa. Bueno, okay. Hacemos un corte. Ah, no, me dicen que sí, que el profesor Salazar puede terminar el punto. Puedo. Gracias, señora directora, qué gentil, qué generosidad. Y el tercer punto, profesor, disculpe por el Es muy simple. Estoy hablando del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no es mi punto. Ellos lo que encontraron fue que el tercer miedo es el miedo al sinsentido. Que este modelo impone a los chilenos, no les propone metas nacionales, no les propone metas de desarrollo, no les propone metas de gran cambio social y estructural, menos metas de revolución, no tienen metas, ¿no? Y si él desarrolla un proyecto individual, entonces compitiendo con otros para llegar a la universidad y termina siendo profesional, lo que decía Fernanda, yo profesional no tengo contrato permanente, trabajo por proyecto, trabajo a honorarios, trabajo, si soy profesor, dependiendo de un contrato semestral, dependiendo de mi, ¿cómo se llama?, el sostenedor de colegio. Entonces, ¿qué sentido tiene mi existencia si tengo que deambular de un trabajo temporal a otro? No puedo construir futuro. Miedo al futuro, miedo al otro, miedo al sinsentido. Revelador. Profesor Salazar, tenemos que seguir avanzando con temas que van quedando en el tapete, ¿no? El proceso de la municipalización, Jacinto, ¿cómo lo lees tú en función de que en algún minuto era el Estado el que se hacía cargo, luego son los municipios, y los municipios, según su realidad económica, va armando un esqueleto educacional para quienes habitan en su comuna o quienes pueden educarse en esos colegios? Entiendo que la evolución histórica es primero los municipios, luego el Estado y luego nuevamente los municipios y ahora aparentemente nuevamente el Estado. Yo no creo que sea un dogma que necesariamente sean los municipios los que tengan que administrar la educación. Lo que sí creo que es importante es que sean las comunidades las que tengan injerencia directa en la educación de sus hijos. Que digamos que las familias tengan la posibilidad de entenderse directamente con, por ejemplo, las autoridades del colegio, y que ellos tengan también mucha autonomía, y para eso es vital que justamente el poder que tengan
efectivamente puedan ejercerlo y que lo hagan las comunidades. Si lo hacen los municipios o no, yo creo que eso se puede revisar. Ahora, lo que sí creo que es un retroceso es que lo haga el Ministerio de Educación. Yo pienso que es difícil que, a lo mejor puede ser una caricatura, pero que un burócrata en una oficina en el Ministerio de Educación tenga mayor conocimiento de las necesidades y de los problemas, no sé, de una escuela en Curacautín. Y creo que en ese sentido no es bueno volver a centralizar la educación en el Ministerio de Educación o en el Estado, sino que pienso que es mejor acercar la educación a las comunidades y también a las familias. Víctor, ¿de acuerdo con ese punto? Mira, es evidente que la democracia, que es la posibilidad de las familias y de las personas, no tanto de las familias, de los ciudadanos, ¿no?, de incidir en la educación, esa promesa nunca se ha cumplido. Y que ayer, durante el siglo XX, quizás fue la centralización del Estado docente quien lo impidió, porque imponía una educación y tampoco respetaba a las comunidades. Pero ahora, con el argumento de las comunidades, se reduce esa libertad a una libertad de mercado. Y por lo tanto se dice, no, los padres tienen el derecho a elegir el colegio de su hijo. Claro, pero la libertad de los padres tiene el tamaño de la libertad de su billetera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Es evidente que la gente tiene que incidir, tiene que construirse una escuela democrática, pero esa libertad, esa incidencia tiene que ser ciudadana y no mercantil. Y esto no tiene que ver con el puro hecho que las escuelas sean gratuitas, ¿no? Yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Que la educación sea pública no se le conviene solo, no le conviene solo a los sectores más vulnerables, como se dice ahora, o más pobres, no. Porque pongamos una familia rica de dinero. Ellos quieren una escuela católica Opus Dei para sus hijos. Cuando el niño estudia en una escuela religiosa, se le vulneran los derechos del niño de estudiar en una escuela laica. Ese niño tiene derecho a estudiar en una escuela laica porque al estudiar en una escuela laica él puede encontrar su camino. La educación pública y por lo tanto la relación ciudadana con la educación no es un problema solo de los pobres porque no pueden acceder a la libertad de mercado. Entonces yo tengo millones de pesos y pago el mejor colegio. No, a ese niño que tú lo encierras en un colegio de arancel de millones de pesos, tú también le estás robando derechos. Le estás robando el derecho de conocer gente distinta a él. Le estás robando el derecho de una educación gratuita, de una educación laica que le dé pluralidad. Uno puede tener padres de derecha o de izquierda, pero la educación tiene que ser un espacio comunitario y ciudadano para poder encontrar tu propio camino. Eso es lo que no ocurre en los modelos de mercado. Entonces se toma una crítica que podría estar bien orientada al Estado docente por su nivel de centralización, pero en realidad se construye una libertad que no es que supuestamente darle más importancia a la comunidad, pero que tampoco se la da y le da la ilusión de importancia, ¿no? Entonces, la idea es que este país tiene que volver a encarar sus problemas que siempre le echa tierra encima y decir, en el siglo XX se hicieron cosas importantes, pero tampoco fueron la panacea y tampoco hay que construir una cuestión mitológica. Pero hoy día no es cierto que las comunidades tengan mayor influencia. Eso no es cierto. Hoy día uno tiene una educación que es enormemente autoritaria, enormemente centralista. Con esta medida de la municipalización, los militares dijeron vamos a descentralizar la educación. Hoy día el currículum es el mismo en todas partes y los profesores no tienen libertad porque tienen que enseñar para el CINCE. Pero hay comunidades rebeldes. Por cierto, y de resistencia. Y lo mejor del debate, o sea, ¿por qué hablamos de educación? Porque hubo jóvenes rebeldes, porque hubo profesores rebeldes, porque hubo jóvenes que se rebelaron y que no se rebelaron solo contra el electorado, se rebelaron contra el presidente Lago, que también se rió de ellos. Entonces, gracias a rebeldía está la posibilidad de recuperar una genuina incorporación democrática de las comunidades y de los padres apoderados, pero en un sentido ciudadano, cautelando los derechos de esos niños, que no son solo a los niños pobres que les roban sus derechos, también a los niños de familias acomodadas, que los llevan a una vida sin sentido, donde ellos tienen que ser gerentes y si no son gerentes no se sienten realizados como personas. Tú también fuiste dirigente estudiantil, Víctor, ¿no? Yo también fui dirigente estudiantil, de hecho no lo quería mencionar, pero yo estuve en la formación de la ACES del año 2000. ¿O vocero? Éramos de los dos. Éramos de los dos. A mí me da vergüenza decir que era dirigente porque comulgo con la idea de los voceros. Efectivamente. Y fue un momento muy, muy entretenido y muy interesante porque es verdad, cuando nosotros ese movimiento secundario se paró a inicios de los 2000 y planteó cosas muy simples como el hecho de que los ciudadanos y la gente común y corriente, sencilla, pudiese tener voz en una discusión dominada por expertos,
desde la clase política no se podía entender. Entonces, por ejemplo, la educación está en crisis, la educación es injusta, la educación es desigual. Si los ciudadanos, la gente sabe eso. La gente sabe que cuando se mete a un banco le mete la mano en el bolsillo. La gente tiene perfectamente claro que cuando va al retail, a Falabella a comprar, le están robando. Pero es que no te queda otra. Y nadie lo decía. Y se paraba Lagos y Lagos te decía, no, hice una nueva constitución, no, yo soy el recuerdo de Allende. Después se te paraba otra persona, se te paraba Frey, se te paraba y todo, y decía, no, si esto es una transición perfecta, esto es un país muy democrático, vamos avanzando, nadie sabe a dónde. Y gracias a esa ciudadanía activa se recuperó un debate sobre educación y que hoy día los expertos quieren volver a reconquistar. Y quieren volver a colonizar, a decirte, mira, la educación es un bien de mercado, se mide con una regla de calidad, es como venderte 1 kilo de educación, te vendo tanto CIMSE, te vendo tanta PSU, y no le achuntan ni al quinto bote. Ni siquiera pueden medir bien. Mira, si nuestros expertos ni siquiera pueden calcular cuánto va a captar la reforma tributaria que diseñaron ellos mismos. Entonces, nos expropian la discusión a los ciudadanos que estamos instalando este problema. ¿Y cuál es el problema? Que Chile enfrente, que ni en el siglo XX ni con el modelo de mercado logró el objetivo. Y hay que repensar ese proyecto histórico. Hay que repensarlo. Eso. Alejandra, ¿hay que repensar el proceso histórico? Como dice Hay que Víctor. repensarlo y ampliamente. Cuando escuchaba a las personas hablando, de alguna manera también... Volviendo a la encuesta. Sí, volviendo a la encuesta. Nosotros estamos en una discusión más de la política del sistema, pero también la escuela de hoy día sigue siendo la escuela de los 30, de los 40, está el profesor adelante, todos los alumnos sentados, y eso que era una buena educación, cuando mi profesor era estricto y los alumnos éramos algo exigentes y desafiantes, hoy día los jóvenes son otros. El conocimiento es distinto, sin embargo seguimos la misma estructura. Por lo tanto, yo creo que hay un momento de crisis en distintos niveles. Sociológicamente la institución escolar está en crisis. Y a la vez, y los jóvenes, yo diría que de alguna manera sobrepasaron la estructura tradicional de la escuela, el sistema de mercado, digamos, ¿Por qué lo sobrepasaron? Y se atreven, yo creo que el movimiento estudiantil, lo interesante, lo atractivo que fue y lo que siguió siendo es que nos permite discutir. Lo que durante los 90 fue una década de silencio, de no cuestionar, de no preguntarnos. Y por lo tanto yo creo que nos van a quedar hartos años y tal vez décadas de seguir discutiendo qué es la escuela. Y seguramente a lo mejor en 30 años más la escuela va a ser otra, que no la imaginamos aún hoy día. Pero volvemos a las preguntas clásicas, ¿sí? La relación entre el profesor y el alumno. ¿Qué queremos de una buena escuela? Cuando entro en una escuela, ¿qué espero? ¿Qué espero que esté pasando? ¿Qué tipo de estudiante y la relación entre ellos? El proyecto educativo que queremos. Yo creo que hay muchas preguntas que tal vez podemos dejar en este programa. O sea, el rol del Estado, el rol del sector privado. ¿El Estado debería tener un rol preferente? ¿Deberíamos tratar la educación privada y pública igual o no? ¿Cómo debe ser una buena escuela? Las críticas sobre el modo de medir la educación han sido grandes y creo que tenemos que volver a discutir el currículum, por ejemplo. No sé, o sea, sobre todo estamos en un momento, si lo pensamos así como positivamente y mirando como desde la mirada histórica, está un momento que yo creo que de abrir y no desesperarnos de que esto no cierra, porque falta debate y obviamente este debate además nos abre a pensar también todo nuestro modelo sociopolítico en términos de salud, de AFP, o sea, entramos por la educación, pero seguimos mirando cómo queremos ser como Chile. Jacinto, ¿cómo tomas estas preguntas planteadas por Alejandra? Y aparte veo que aparecen documentos acá. No. Yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante cuestionarse un poco la mirada antropológica o a lo mejor los fundamentos filosóficos que puede tener nuestro modelo de educación. Pero tampoco hay que perderse en la crítica. Pensar, por ejemplo, que la educación chilena está colapsada y está, digamos, hundiéndose, es equivocado también. En la última prueba TERCE,
que es un estudio que mide 15 países de América Latina. Chile salió en primer lugar, mide terceros y sextos básicos. Ahora, claro, si nos comparamos con la OCDE, estamos mal, ¿ya? O sea, hay que avanzar mucho en calidad, especialmente en la educación pública, en la educación escolar municipal y particular subvencionada. Y en ese sentido sí, es cierto, hay una gran desigualdad y una gran falta de inequidad, una gran falta de equidad. Pero no estamos tan mal como parece. Y lo que tenemos que hacer es tratar de seguir haciendo las cosas bien para continuar avanzando en calidad, que yo creo que ese es el desafío que tenemos pendiente, mejorar la calidad en el sistema escolar y avanzar en cobertura y también en calidad en el sistema preescolar. Estoy un poco confundido. ¿Estamos mal o no estamos mal? ¿La educación chilena está en crisis o no está en crisis? Siempre hay alguien tratando de decir que no estamos tan mal. Y está bien. O sea, si tú lo puedes ver, mira, podríamos estar peor. No soy yo, es la prueba tercera. Si reduces, no, podríamos estar peor si reduce este argumento, pero me gustaría puntualizar algo. Fíjate que Chile sube su puntaje CIMSE, que es la medida que tenemos de medir los resultados. Antes le llamamos calidad, ahora supuestamente ya son resultados. Pero ¿sabes qué? Los expertos no saben por qué. No lo pueden imputar a un puro factor. Entonces alguien dice por ahí, no, es el crecimiento económico. Mira, ¿sabes lo que pasa? Los jóvenes aprenden y logran entender y entendemos las cosas de la vida, aprendemos a leer, a sumar, a hacer las operaciones cognitivas básicas, aprendemos de historia, pero ese aprendizaje no está conectado con la educación formal para potenciarse mutuamente. Se da a veces al margen de la educación formal. Y esto porque la óptica que prima desde la reforma dictatorial hasta ahora es que la educación es suerte de fábrica de capital humano y que yo puedo aplicar en la educación básicamente los mismos preceptos organizacionales que hago para producir este vaso, en la empresa que produce este vaso. Entonces, en vez de la noción de kilo para medir el agua o de milímetros cúbicos, tengo el CIMSE. En vez de la noción de peso, tengo otra. ¿Me entienden? Entonces, ese precepto impide saber por qué mejoramos. Y lo básico de cualquier desarrollo de la evaluación y de, si tú lo quieres ver, de la mejora de la calidad, es saber por qué mejoramos. ¿Sabes? Pero perdona, ¿sí? Si sabemos, si nos preguntamos por qué mejoramos, es porque nos evaluamos y sabemos que mejoramos. No, en ese sentido, por eso es importante el CIMSE. A ver, yo creo que es importante la evaluación, pero el CIMSE no mide, no es una herramienta pedagógica. ¿Qué duda cabe que la evaluación es fundamental? Pero el CIMSE simplemente te ordena escuelas y no te dice si un niño sabe o no sabe. Te dice cuál es mejor que otro. Para la competencia es muy importante saber quién ganó, pero a mí no me interesa la educación para competir y para saber quién es mejor que otro. A mí lo que me interesa es que sepas leer, o que sepas hablar, o que sepas el conocimiento, o que tenga lo que haya aprendido, lo que se esté enseñando en ese momento, ¿no? Pero no me interesa solo eso, me interesa además valores, me interesa además solidaridad, me interesa además ciudadanía. Y entonces, en todos esos temas, la educación chilena está sumamente al debe. Ahora, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que Chile sea un país como, así que poco menos que nos estamos muriendo. No, si podríamos estar mucho peor. La pregunta es, con todo lo que gastamos y el enorme esfuerzo de las familias, con toda la presión de los jóvenes, con todos los recursos, ¿estamos obteniendo lo que necesitamos de la educación? Y la respuesta es que no. Es que no, acá hay un enorme esfuerzo de un montón de gente que se endeuda para poder estudiar y que las familias se estresan para poder escoger una escuela para su hijo, y todo ese proceso lamentablemente no da todo lo que nosotros le ponemos como recurso. Entonces, acá la pregunta no es solo cómo mejorar, hacer un ajuste por acá y por allá, es repensar la educación. Y tiene que ver con la pregunta por la democracia, ¿no? Cuando un aspecto se entrega al mercado es una responsabilidad individual. Cada uno lo resuelve solo compitiendo con el otro. Entonces el resultado global es la competencia que se da entre los sujetos. Cuando un problema es democrático, el país tiene que preguntarse qué hace. Y ese ejercicio de preguntarnos qué hacemos, no solo con la educación, con la AFP, que son un robo, con la ISAPRE, con la salud, que es un escándalo. Ese ejercicio de preguntarnos y decir, chuta, ¿qué hacemos con la previsión? ¿Qué hacemos con la educación? No lo hemos hecho. Por lo tanto, acá todavía no hemos salido de la restricción democrática que nos impuso la dictadura. Y el problema de la clase política es que a eso le echa tierra encima, justamente con discursos del tipo, oye, no estamos tan mal, faltan un par de soluciones por acá, pero ¿qué ocurre? Los problemas igual estallan.
y nos están en la cara. Entonces es irresponsable un discurso de decir no estamos tan mal. Víctor, hacemos un breve alto, seguimos discutiendo sobre la historia y la situación actual de la educación en Chile. A la vuelta, preguntas de nuestros amigos en Twitter, así que aprovecha nuestras redes sociales, #culturaverdadera, @mentiras la red. Vamos, 23:43 en vivo y en directo. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Nuestros amigos comentan y participan. Hoy día hablamos sobre la historia y la evolución, un siglo de educación en Chile. Rodrigo Salvo nos pregunta, Chile 30, 50, en los 30 y los 50 necesito profesionales técnicos para Corfo Industrias. Hoy no hay industria. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, profesor Gabriel Salazar? Le cedo la palabra. ¿Entendió la pregunta? Bueno, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, es uno de los grandes dramas históricos de nuestro país, ¿no? Han habido 3 intentos en este país, 3 movimientos de industrialización. Los 3 han sido abortados, tal cual suena. El primero de los artesanos, mediados del siglo XIX, reprimido violentamente por la oligarquía de la época portaliana. El segundo, realizado por ingenieros y mecánicos extranjeros hacia 1900, 1910, fue absolutamente ignorado y dejado de lado por la oligarquía chilena parlamentarista, que era librecambista, por tanto no quiso proteger la industria nacional. Y luego la industrialización tipo Corfo, que se realizó, ¿no es cierto?, a partir del año más o menos 38 en adelante, pero por presión de la ciudadanía, y que el Estado asumió como su propia definición de Estado empresario, fue barrida por Pinochet. Entonces hoy día no tenemos industria. El 95% de lo que consumimos, manufactura que consumimos, es importado. Solamente producimos 5% de lo que usamos, digamos, que proviene de la industria. Por tanto, no producimos valor agregado. En consecuencia, lo que exportamos son puras materias primas, ¿verdad?, o commodities que le llaman, que no tienen valor agregado. Entonces, mientras más exportamos nuestras materias primas, más destruimos la naturaleza, ¿verdad?, más absorbe el agua, porque la minería necesita mucha agua. Estamos generando una crisis ambiental terrible. Entonces, no somos un país industrial, somos un país de comerciantes. Ya el golpe de Estado que dio en 1829 Diego Portales, violento y además sangriento, él era comerciante e impuso la hegemonía del capital comercial en Chile, que duró hasta el 25. Reacción a la ciudadanía, represión, de nuevo el librecambismo, y hoy día de nuevo tenemos los comerciantes como nuestros grandes capitalistas en este país. Entonces no tenemos industria. Y no habiendo industria, ¿qué sentido tiene que formamos ingenieros? Si no hay industria, ¿cómo podemos generar una carrera para un trabajador, ¿verdad?, mecánico, que sea un obrero verdadero? No tiene carrera posible, ¿no? Por eso es que en Chile predomina el 60% de nuestros empleos son empleos precarios, son empleos temporales. Y habiendo eso, entonces, claro, lo que decíamos hace un rato, no tengo futuro, tengo miedo al futuro, etcétera, o al miedo al sinsentido, lo que decíamos recién. Entonces, esto es uno de los grandes problemas históricos no resueltos por nuestra clase dirigente, por nuestra clase política. Este es uno de los problemas. El otro es la educación. El tercero es la desigualdad social. El cuarto es que no hemos logrado meter a los oficiales, a los militares, ¿verdad?, en la lógica ciudadana. Ellos van a estudiar a Estados Unidos, aprenden guerra sucia y matan a sus propios conciudadanos. No hemos resuelto ninguna de estas tareas. Por eso es importante, yo diría, que la ciudadanía hoy piense, delibere, se asocie en asamblea, piense en la educación, piense en la salud, piense en los militares y ejerza soberanía para resolver todo esto desde abajo. Entonces, a partir de eso uno ve que casi absurdo, ¿no?, este afán de establecer instrumentos de medición y evaluación de la educación, que son criterios internacionalizados, ¿no? Qué afán de evaluar, ¿no? Al profesor se le evalúa por todas partes, ¿no? En el fondo, ¿qué significa evaluar constantemente algo? Que estoy aplicando la educación criterio de productividad. Curiosamente no tenemos industria, pero aplicamos modelo industrial a la educación, criterios de productividad. Entonces le creamos todo un sistema taylorista
igual que Chaplin, ¿no es cierto?, la película Tiempos Modernos, ¿no?, para que los profesores, en este caso, produzcan lo que se necesita para igualarse con Finlandia. Y por eso, puros instrumentos de evaluación. No tenemos ninguna política de formación de profesores. Cada universidad enseña lo que quiere. No hay una política nacional de formación de profesores. Solamente los evaluamos. Hacemos un breve alto y a la vuelta más preguntas de Twitter para nuestro panel de expertos. Esta noche hablamos de la educación chilena en Mentiras Verdaderas. Queridos amigos, últimos minutos de Cultura Verdadera, noche de lunes, donde hablamos de la educación en Chile. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Dejo abierta la posibilidad, Víctor, desafíos de la educación en Chile con todo lo expuesto, ¿no? Hemos hecho un repaso rápido, vertiginoso, de un siglo de los distintos procesos e hitos que hemos vivido. Mira, el desafío de la educación en Chile es ser educación. Ese es su principal desafío. Y para eso tenemos que ser capaces como país de mirar de frente nuestros problemas y nuestros conflictos. Chile tiene un problema que quizás tenga que ver con su raíz histórica, pero que nos imaginamos distinto de cómo somos. Esta cosa del chileno de nunca decir las cosas de frente, de ir siempre por el lado. Entonces, como país quizás nuestros conflictos no los miramos. Y en el siglo XX fuimos violentos. Acá se aplicó violencia sistemática, se violaron los derechos humanos, la dictadura asesinó, torturó gente, y hay conflictos que originaron esa violencia, que luego, como la transición no se hizo cargo de esos problemas y le echó tierra, y sobre encima, para más remate, sobre esa tierra inventaron que la mercantilización de la educación era progresista, e inventaron un montón de cosas, políticas que afuera, en otros países, eran claramente mercantilistas, de derecha, acá las vendían como de centro izquierda o progresista, ¿no? Y con eso se construyó una clase dirigente que no ve sus conflictos, sino ve la enorme desigualdad que tiene este país, su atraso, que se cree que este es un país moderno, pero como se discutía en el bloque anterior, este es un país que no produce cosas. Un buen negocio es traer un container de China y venderlo caro. Este es un país de comerciantes que luego se adueñaron de la educación e hicieron negocios con la educación. Y alguien hablaba de la cobertura. Mucho de eso se explica porque ellos hicieron negocios con recursos públicos y agravaron esos conflictos, que Chile todavía no logra vivir en comunidad, no logra resolver mínimos de convivencia democrática. Entonces, a mí me gustaría llamar a la autoridad, nosotros desde la Fundación Nodo 21 lo hacemos insistentemente, llamar a la autoridad a ser responsable, porque echarle tierra de nuevo a estos conflictos, a estos problemas, tapar el sol con el dedo, jugar a la retórica, por ejemplo, que la educación puede ser pública y privada al mismo tiempo, o que nosotros con algunos ajustes, mira, el discurso de no estamos tan mal, podríamos estar peor, valoremos lo que hay, hagamos algunos ajustes, estos conflictos que se expresan en la educación, pero que no tienen que ver solo con la educación, que son desigualdades que se arrastran de un montón de tiempo. Si en Chile las desigualdades sociales coinciden con rasgos faciales, con fenotipos. Esto es un país que tiene que aprender a convivir y que no sabe convivir. Entonces el desafío futuro de la educación nos plantea a todos los ciudadanos recuperar la democracia. ¿Qué es la democracia? Decidir qué queremos como país y actuar en consecuencia tras un debate que es ciudadano, que es deliberativo, que se resuelve mayoritariamente y que nos permite tomar decisiones sobre hacia dónde ir. Entonces, si las autoridades siguen evadiendo este problema de la educación, entonces el futuro no es solo la educación lo que nos va a estallar. Entonces acá hay que llamar a la responsabilidad, y recuperar la idea de la educación significa preguntarnos por temas que el mercado resolvió y recién poder dar un debate educativo. Jacinto, en el minutito que nos queda, tu posición frente a los desafíos futuros. Primero, avanzar en cobertura y calidad de educación preescolar. En segundo lugar, avanzar también en calidad de la educación escolar. En tercer lugar, mejorar la situación remuneracional y las condiciones de trabajo de los profesores. No hay buena educación sin buenos profesores. Y en cuarto lugar, mejorar el acceso y la calidad de la educación superior, incluyendo a las universidades privadas, a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales. No es posible que solamente se privilegie a los establecimientos del CRUCH y de esa manera se deje, solamente se le esté otorgando gratuidad a 1 de cada 5 estudiantes.
¿Se pueden combinar estos elementos, educación pública y privada a la vez? Absolutamente, o sea, de hecho, retórico, como lo llamó Víctor. Por lo menos la educación escolar durante casi toda la historia de Chile ha sido mixta, ha sido de provisión mixta. Pero un sistema mixto está muy bien, en que hay una mayoría pública. ¿Qué significa educación pública? Significa que esa educación responde a las necesidades que democráticamente definen los chilenos. Eso es compatible perfectamente. Por ejemplo, que una educación pública tenga que ser estatal, no necesariamente. También hay posibilidad de educación comunitaria dentro de un sistema público. Y luego, además de ese sistema público, también puede haber educación privada, y eso está muy bien. Y eso es un sistema mixto, con primacía pública. Lo que hay hoy día en Chile es que incluso la educación del Estado tiene que funcionar con las reglas del mercado. Hoy día no hay un sistema mixto. Eso no es cierto. Entonces, yo no estoy hablando en contra, en principio, de la educación privada. Estoy diciendo que reconstruir la educación pública es más que regular la actual educación de mercado. Hoy día, por ejemplo, tú puedes decir, ok, educación gratuita. En el contexto del mercado, no es que se acabe el mercado, es que el Estado paga la cuenta. Y sigue habiendo competencia, y sigue habiendo las decisiones, siempre las toma alguien. Lo que pasa es que la van a tomar los dueños de esas instituciones, que si tú los cuentas tampoco son tantos, y responden a los mismos sectores, a los mismos intereses económicos conservadores que supuestamente la educación pública nos prometió autodeterminación. Entonces, reconstruir la educación pública es lo que este gobierno no ha sabido decir, y nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho que en 1 año y medio te tiran copago, lucro, requerimientos de acreditación, calidad, un montón de cosas que a lo mejor muchas de ellas son importantes, pero todo para no hablar de educación pública. Entonces, que a mí me guste la educación pública del siglo XX, algunos elementos sí, en general también fracasó, pero me interesa más aprender de una educación pública que le dio 2 premios Nobel a Chile, de una educación mercantil diseñada por economistas que no son capaces de calcular cuánto va a recaudar la reforma tributaria. Víctor, como dijo la Alejandra, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos acabó el programa, y como dijo Alejandra en algún minuto, nos quedamos siempre con más preguntas que respuestas. Y es parte del ejercicio que hemos hecho esta noche en Mentiras Verdaderas. Esperamos abrir nuevamente un panel de expertos para poder hablar nuevamente de educación, porque sí que es importante hacerlo en este país y en este programa. Los invitamos a ustedes a degustar, antes de despedir el capítulo de hoy, la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. ¿Se sintieron bien atendidos, caballeros, damas? Porque, sí. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Restaurante Pisco Sour, que quedan pasaje Plaza Egaña 68. Nos visitas en piscosourplazagana.cl o llamas al delivery 22-895-4751. Ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Si mencionas Mentiras Verdaderas, 15% de descuento. Bien, así somos, imperdible como todas las noches. Ya es la medianoche en nuestro país. Les pedimos el capítulo. Gracias a todos ustedes por venir a Cultura Verdadera. Mañana 10:30 en punto abrimos una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Hasta la próxima. Que descansen.